buenos días. Nos encontramos en un jueves más aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV muy amablemente nos permite compartir con todos ustedes para poder hablar de algunos asuntos relevantes dentro del amplio mundo del derecho laboral. Déjenme decirles que estamos preparándonos prácticamente ya para esperar los grandes anuncios que generalmente esperamos el 1 de mayo. Hemos visto alguna actividad, no tan intensa como en otras ocasiones, por parte de dependencias vinculadas dentro de la Administración Pública Federal. De hecho, hoy salieron publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de abril, 28 de abril de este año, 2 modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero esas ya eran esperadas porque se habían discutido desde el mes de marzo. Tenemos también un asunto interesante en el ámbito local, que es que el día de hoy se va a discutir, se reporta en el Congreso de la Ciudad de México, el dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia laboral, a partir de la propuesta presentada por la doctora Claudia Sheinbaum, relacionada prácticamente con la debida implementación de los centros de conciliación y los tribunales laborales. Aquí tenemos obviamente un débito muy interesante por lo que hace la justicia, la parte procesal laboral. Veremos cómo se desempeña esto. Tuvimos en algún momento la posibilidad de platicar sobre un proyecto para que se enriqueciera la parte de la mediación, conciliación y el arbitraje. Y déjenme confesarles que su servidor, si bien ha tenido algún tiempo litigando en materia laboral y teniendo esa conciliación de hace tiempo, pues me tuve que apoyar con un especialista, un gran amigo, un especialista, el doctor Nicéforo Guerrero Espinosa, a quien el día de hoy tenemos presente ya en nuestro programa. Déjenme decirles que el tema, más allá de medios alternativos de solución de controversias, sería muy limitado, porque debemos entenderlo esto dentro del contexto, como él me lo acaba de decir, sobre la cultura de la paz, de la cual es el especialista. Para los que no tengan el gusto de conocer al maestro, al doctor Nicéforo Espinosa, déjenme decirles que él es en principio licenciado, abogado por parte de la Salle, es maestro en Derecho Familiar por la Barra Nacional de Abogados, así como por el Instituto de Terapia Familiar, es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, tiene estudios también en la Universidad de Santa Cruz, California, donde tiene diferentes cursos, así como también ha cursado en muchísimas instituciones. Doctor, ando viendo que se me va a ir el tiempo leyendo tu currículum. La verdad, no me resta más que decirte que bienvenido a tu programa. Gracias. Para que podamos hablar de estos medios alternativos de solución de controversias y cultura de la paz, porque pareciera que es algo nuevo, aunque pues tú ya tienes experiencia en esto. Entonces, vamos a empezar. ¿Te parece? ¿Qué son esos medios alternativos de solución de controversias para enfocarlos ya más adelante en el desarrollo del programa a nuestra materia laboral? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Y mira, si bien es cierto, la naturaleza humana siempre es una área en donde, bueno, sin duda alguna, los abogados estamos obligados a conocer que precisamente los conflictos son los que nos dan el pan de cada día. Los medios alternos de solución de controversias surgen a lo largo de la historia, y esto lo podemos ver desde el derecho romano, y antes todavía, en infinidad de culturas ya se tenían previstos estos mecanismos alternos. De hecho, me llama mucho la atención, por ejemplo, en materia laboral se usa la palabra arbitraje. Y el arbitraje entendido como un medio alterno en donde se busca que las partes, en este caso trabajadores y patrones, logren algún consenso en el cambio de posturas y por lo tanto resuelvan el conflicto con una autoridad. Pero esto es tan antiguo como el Judex Arbitrum, por ejemplo, entre los romanos, en donde resolvía una controversia. Con el paso del tiempo, vemos, por ejemplo, en el derecho visigodo español, en el foro juzgo, que los jueces o árbitros jueces. Entonces es algo muy interesante, que a final de cuentas se busca siempre conciliar, se busca entrar a una nueva área, no necesariamente jurisdiccional, sino va más allá, donde las partes puedan expresarse. Y ese es el camino de la mediación, en donde el mediador es el experto en generar
los nexos de comunicación entre las partes, que es lo más complicado, por ejemplo, en un asunto laboral, porque las posturas, veremos que es la del trabajador enojado con el patrón y el patrón enojado con el trabajador. Entonces, la emotividad va a ser indispensable para estos nuevos tribunales que se quieren establecer como un principio de conciliación básico. Entonces, yo creo que de ahí tendríamos que empezar a cuestionar realmente hacia dónde van estos mecanismos alternos en materia laboral. Y eso es un tema que realmente nos va a obligar a acercarnos a esta cultura de la paz, porque lo que necesitamos es fomentar el trabajo. Pero el trabajo, por ejemplo, muchas veces, y los conflictos que se dan en el trabajo, ¿dónde se resuelven? No necesariamente los jurídicos, sino dentro de las organizaciones. Posteriormente, con la reforma burocrática del 60, tenemos ahora el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores Burocráticos. Así es. Me llama la atención porque el diseño, en principio, buscó de alguna manera que los asuntos se dirimieran sin necesidad de ir a tribunales. Esa fue una primera etapa en México. Posteriormente, tenemos que la carga de trabajo que se da en las juntas los saturó, principalmente en asuntos de seguridad social, en los que en principio no cabe mediación ni conciliación. Bueno, en principio. Ahí es algo interesante. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Tanto en el Seguro Social ya se tiene un centro de mediación, como en el ISSSTE. En el estatuto tú vas a encontrar en el artículo 57, fracción 9ª, 10ª, en donde se habla del centro de mediación. ¿Por qué? Porque un pensionado, ¿qué quiere? Su dinero. Pero si yo alargo un juicio, quizá no reciba el 100, quizá voy a acabar recibiendo un 60, 70, pero ¿en cuántos años? O sea, yo creo que la cultura laboral y la cultura de seguridad social tendría que llevarme también a entender que a veces el mejor dinero es el que lo tengo, con lo que puedo disfrutarlo con mis seres queridos. Y ese es un tema, pues eran temas administrativos que se llevaban años y años y años y años, y pues prácticamente el pobre viejito ya recibía su pensión, pero ¿y ahora cómo la va a ejercer para su salud? Sí, efectivamente, con la edad, el mayor gasto que tenemos definitivamente es en salud. Y ese es el punto específico, porque pareciera, doctor, que con la judicialización de las juntas, o sea, ya los tribunales laborales, esto que estoy comentando, la doctora Sheinbaum, los tribunales laborales, pareciera que la parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias se sigue rigiendo bajo el mismo principio. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pleito, claro. Pero es toda una nueva cultura de la paz, y esta es una cultura que sin duda tendrían que enseñar en las facultades de Derecho. No todo se arregla en el litigio. A veces el litigio empiezas tú de una forma estratégica para llegar a una conciliación. Ahora, comentabas esta parte de impacto en las empresas. O sea, sí, tenemos claro que la propia Ley Federal de Trabajo estableció en un principio que todo convenio, liquidación, para que fuera válido, debería realizarse ante las autoridades laborales. Y en principio, se establecía esta seguridad de la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, es decir, no bastaba la renuncia, sino hacer un convenio ante un secretario de acuerdos de la Junta para que verificara que se estaba pagando la serie de prestaciones que devengadas y eventualmente una gratificación. Posteriormente se previó la posibilidad de que no fuera necesariamente ante la Junta, sino que eventualmente los convenios pudieran liquidarse dentro de los centros de trabajo. Y aquí creo que es la parte donde más interesante se vuelve la figura de los medios alternativos. Tengo entendido, doctor, son mediación, conciliación, arbitraje, básicamente las figuras más interesantes. Sí, empezaremos con negociación. Ok. Y de la negociación me puede llevar, si es por la vía del diálogo, a la mediación, que es el experto en comunicación, es el que facilita la comunicación entre las partes. Y si bien quiero proponer soluciones, entonces hablaríamos de conciliación. Ok, entonces para que nos quede claro, la negociación puede ser directamente entre trabajador y patrón o sus representantes. Oye, ¿sabes qué? Sí, oye, ¿sabes qué?
ya van más de 3 veces que has llegado tarde en este mes, de acuerdo a la ley, pues se ve tu falta de interés de seguir trabajando con nosotros, tu informalidad, pues yo creo que es necesario que se termine esto. Así es. Y él dirá, bueno, tratará de excusarse y demás. ¿Hay un término para estas negociaciones, doctor? Bueno, vamos, mira, lo importante de la negociación es, mientras el punto de quiebre, digamos, en una regla, tú ves 10 centímetros, por ejemplo, de un lado y del otro, tú pasas al otro extremo y ya vas a perder, la negociación vas perdiendo. Pero la negociación como tal se da siempre entre los interesados, más que en sus representantes, entre los interesados. Un ejemplo que cuando enseño, por ejemplo, los medios alternos les pongo es cuando se acude al mercado a comprar algo y se empieza a regatear. Y ahí se encuentra el punto de quiebre muy claro. Si me lo vendió más barato, quiere decir que aún así va a ganar. Pero aquí nos encontramos tal vez en un problema de inequidad, tanto de desconocimiento, muy probablemente, o mala información, o asuntos de necesidad, doctor. Porque es algo interesante. A ver, un comerciante, aún así vamos a pensar, si yo le vendo los limones a 10 pesos y a mí me costaron 8 y ya gané 2 pesos, ya gané. Eso es lo importante en una negociación, saber hasta dónde no puedo cruzar mi punto de quiebre. Si cruzo mi punto de quiebre, es decir, si lo voy a vender en 5 pesos, ya perdí. Aquí el problema es, eventualmente para un patrón o un gerente, un representante del patrón, dentro de un proceso de negociación, ¿cuándo podríamos pensar empíricamente? Sabemos que cada situación es diferente. ¿En qué momento ya estamos reventando esa liga? Ya estamos llegando a ese punto. Cuando en realidad sí existe, por ejemplo, ya, digamos, circunstancias que hay una real afectación a un orden público. Por ejemplo, si yo dentro del trabajador o le estoy tratando de negociar menores sueldos o simplemente no le reconozco antigüedad, no le reconozco, bueno, pues estoy violando inclusive la ley. Definitivamente, pero eso tal vez el trabajador no lo sabe o lo sabe mal. Yo creo que hay mucha desinformación. O sea, a ver, y esto es la parte importante dentro de los tribunales que ahora tienen que considerar, que realmente se comience, sí, en las entrevistas, conociendo qué quiere una parte y qué quiere la otra parte. Porque es el gran problema del conflicto. Muchas veces, y también había en el otro extremo, trabajadores que simulaban estar con una empresa, pasaban 3 meses y demandaban a la empresa y se iban a otra y tenían su modus vivendi, ¿no? Salarios caídos y todo eso. Entonces, yo creo que los equilibrios para fomentar una buena cultura de la paz es realmente la comunicación. Y es lo que hemos estado perdiendo. Los patrones no quieren comunicarse con los trabajadores por una razón. No, ahí mando a mi abogado que me resuelva. Pero a veces también los diálogos permiten generar toda una cultura. Y lo vimos con la pandemia, el teletrabajo, que abrió todo un nuevo nicho de trabajo. No habría aquí, y perdón por la palabra, ¿no pensará el patrón que el hecho de entrar a una negociación, por no hablar de términos, vamos a decir, lo pandea, por no decir otro término? Es interesante, o sea, la postura, vamos a decir la postura. Si yo entro a una negociación, pierdo mi fuerza en la postura. Por ejemplo, bajo ese esquema. Pero a la inversa, si yo soy un patrón que realmente tengo una cercanía con mis trabajadores y los escucho, escuchar a las personas también implica necesariamente el reconocer el conflicto y cómo solucionar un conflicto. Porque de la otra forma sería de que yo tengo la razón y por lo tanto no te escucho. Claro, y te lo comento. Entonces cancelo el diálogo. Te lo comento porque esa es la nota principal dentro de nuestro país, porque siendo micro y pequeñas empresas, muchas veces no tenemos al abogado a la mano para que venga, oye, ayúdame a negociar, ¿no? Se lo avienta el patrón, se lo avienta el pobre contador, el gerente, para empezar a tratar de llegar ahí a algo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto, doctor. Es el momento de nuestra primera pausa. Claro que sí. Entonces, estamos en 2 minutos contigo y con todos ustedes. No nos dejen. Adelante. Se está poniendo bueno. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio.
Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas. Sin embargo, hay que revisar estrategias y, por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos, pero no tenemos los cierres suficientes. Entonces, lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el éxito de tu negocio. ¿Sabías que? En la preparación de los estados financieros es necesario conocer las normas de información financiera, ya que los estados financieros son una fotografía de la empresa que deben estar bien realizados y fundamentados. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a nuestro taller práctico Estados Financieros con NIFS, en donde aprenderás y verás algunos temas como generalidades de las normas de información financiera, estado de flujo de efectivo, NIF B2, estado de resultado integral, NIF B3, estado de situación financiera, estado de variaciones en el capital contable. Al participar contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por el expositor y constancia con valor curricular. Capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema. Para mayor información, escríbenos al número 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Sabes cómo realizar el correcto llenado del sistema de dictamen electrónico de conformidad del Instituto Mexicano del Seguro Social? Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. IMEFI trae para ti el curso Nuevo Dictamen Electrónico de IMSS. No esperes más. Ven y aprende temas como Fundamento del dictamen, Contadores públicos autorizados, el dictamen electrónico, puntos que considerar en el llenado del dictamen. Al participar en nuestro taller contarás con acceso al curso en vivo, calculadora en Excel, material especializado digitalizado, participación y chat en vivo, constancia con valor curricular y 30 días más para revisar el curso las veces que lo requieras. No te quedes fuera, ven y capacítate con IMEFI. Para mayor información, escríbenos al número 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Perfecto, pues agradecemos nuevamente que sigan con nosotros. Estamos platicando con el doctor Nicéforo Guerrero, especialista en medios alternativos de solución de controversias y cultura de la paz. Y hace rato comentábamos la situación del diario que se vive en nuestras pequeñas y medianas empresas, donde platicando de uno de estos medios, la negociación, pues encontramos que generalmente hay intervención, predominantemente del trabajador y del patrón. Sabemos que a veces se meten la esposa, los hijos, el conocido, el compadre, pero en principio el mal abogado y la mala representación. Pero en principio, doctor, es entre patrón y trabajador. Pero aquí hay un problema muy interesante. En un mundo ideal, apelaríamos a la responsabilidad y madurez de las partes. Pero sabemos que en los asuntos laborales hay pasión, hay enojo, me vio feo, me gritó, me manoteó, hay emociones, hay pasiones. Entonces, en materia laboral, pues tú lo sabes, la Junta era de conciliación y arbitraje, esas dos otras figuras, pero pues muchas veces cuando se llegaba a la Junta de Conciliación, pues realmente no había una conciliación real. O sea, no entraba el presidente de la Junta a tratar de, a ver, señores, pónganse de acuerdo. Era, si había tiempo, porque entre audiencia y audiencia entraba el pobre o la pobre secretaria de acuerdos, a ver, hay arreglo, y se lo aventaban a los abogados de las partes cuando iban. Cuando no llegaba tu abogado, pues tú tratabas de defenderte a ver qué pasaba. Pero tenemos otros mecanismos precisamente de contención. Platicábamos en el corte sobre la conciliación vista por la Junta y la mediación. ¿Qué no podrías comentarnos en esto, doctor? Bien, hay que distinguir las dos figuras. La ventaja de la mediación es que se establece, digamos, una técnica de comunicación donde las partes pueden expresar en sí su situación.
Y muchos conflictos laborales tienen que ver con el manejo de poder, tanto patrón como trabajador. Entonces, generalmente cuando se van a tratar de llegar a una buena mediación laboral, es necesario poner a las partes en contexto y que las partes puedan expresar sus emociones. Hay muchos conflictos que simplemente es que me hiciste, me la cobro. No necesariamente me lleva a la solución. En tanto que la conciliación, que es lo que está previendo inclusive los tribunales, es donde un tercero va a proponer soluciones. Pero muchas veces nos damos cuenta de ello, y sobre todo el tema de la conciliación es que no necesariamente lo que propone es lo que las partes quieren. Que esa es la ventaja de la mediación, que es las partes son las que se autoaplican este sentido de justicia. En tanto, en la conciliación muchas veces el conciliador propone la salida alterna, pero a veces las partes no quedan totalmente satisfechas. Por ejemplo, el patrón que puede decir, muy bien, o sea, lo reinstalo, pero que me pida perdón de lo que me ofendió en tal momento. Bueno, en una conciliación va a ser más complicado. En una mediación quizá platicando, oye, me hiciste sentir mal por esta cuestión. Y es restablecer precisamente esta armonía en un centro laboral en donde todos tenemos que convivir de alguna forma, de manera adecuada, en una cultura de la paz bien cimentada, porque todos vamos a ser más productivos. Pero a ver, entonces, para que me quede claro, en estas dos figuras que comentas, tanto la mediación como la conciliación, hay un tercero. Hay una persona en medio de estas, tratando de separarlas, ¿no? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. En la mediación, el papel del mediador es facilitar esta comunicación, filtrando en la medida de lo posible para que, digamos, oye, es que ese patrón se pasa, es un grosero, oye, espérame. Abusado ahí, no. Te dice el mediador, oye, le dice al patrón, manifiesta su inconformidad sobre el trato. No, a ver, la mediación, el esquema de la mediación es que es el experto en comunicación. Las técnicas de comunicación se permite que las partes hablen, que fluyan las partes. Esa es la labor de un buen mediador. Okay. El mediador no es un juez, no es un árbitro. Okay. ¿Sí me explico? Sino es el facilitador en los procesos de comunicación, que quizá en el manejo de conflictos sea lo más complicado. Sí, porque eventualmente, como comentaba hace rato, puede haber pasiones. Así es. Hay asuntos que obviamente no se van a prestar eventualmente a ningún aspecto de conciliación ni de medio alternativo. Quiero pensar en una situación de, vamos a pensar, no hostigamiento porque sería directa de una relación jerárquica, pero sí de acoso. Vamos a pensar una situación de acoso con compañeros de trabajo. Y eventualmente, los asuntos están a flor de piel. El patrón tal vez ni está enterado, es una situación al límite y el papel del mediador tendría que, dentro de este lenguaje fluido que estás comentando en las partes, pues no abonar a echarle más gasolina al fuego. No, al revés. De hecho, hay procesos de mediación en donde uno puede establecer las reglas claras para de forma separada empezar a conocer a las partes, la postura de la parte y tratar de encontrar ese vínculo de comunicación en donde las partes puedan expresarse. O sea, hay circunstancias que no pueden ser mediadas. Cuestiones de índole sexual, cuestiones que están establecidas en el 19 constitucional. Pero hay otras partes que sí, por ejemplo, cuestiones patrimoniales, y esto nos vamos, por ejemplo, a delitos, en donde sí se está llevando a cabo también, de hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo contempla y la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal, queda claro lo que es el facilitador, el mediador y facilitador conciliador. Entonces vemos que son figuras que sí son tomadas del common law en su medida, en la parte de la forma o la estructura, pero que también ha estado inmersas en nuestra historia del derecho, en cuanto desde la cultura visigoda, pues que existía el que intervenía en un juicio, o simplemente en las cortes son los jueces árbitros, ¿no? Es decir, son figuras que están previstas en la historia de nuestro derecho y que actualmente están tomando esta relevancia a partir de la reforma del 7 constitucional en los mecanismos alternos. Entonces, lo que es importante es distinguir muy bien la mediación. Facilito la comunicación, pero nunca impongo una solución. En tanto que la conciliación, que ahí viene la parte laboral, propongo una solución. Soluciones que tendrían que ser justas, ¿no? Oye, tienes que reinstalar después del despido al trabajador.
Entonces, buscar esas formas que puedan llegar al consenso, no al disenso. Okay, que eso es lo que es importante en materia laboral. Sí, porque esta parte donde arrancábamos sobre la figura de los convenios en materia laboral, bueno, pues actualmente ya la autoridad que sancionará si estos están debidamente realizados, pues serán los centros de conciliación o eventualmente el tribunal cuando ya el procedimiento está abierto y dentro de la posibilidad de solucionarlo, hay esta situación. El problema que se tiene siempre será la parte de que al hacerlo fuera de la autoridad administrativa, ya sea el centro o el judicial, se pueda presentar una situación de nulidad. Y esto es lo que me preocupa, porque muchas veces pareciera que si no llegamos a tener algo en blanco y negro escrito, pues como que nos podemos echar para atrás. Entonces, ¿qué tanta fuerza ya dentro de nuestra cultura tendrán esos acuerdos, doctor? Mira, yo creo que los acuerdos, bueno, es parte de la voluntad de las partes. Y dentro del mismo acuerdo es imponer a qué se está comprometiendo cada una de las partes. Y eso es lo que es importante. Por ejemplo, en un convenio de una mediación, bueno, yo puedo imponer, ok, yo me comprometo a tal, pero dialogando, es decir, obtener un sí sin decir un no. Y esos acuerdos generalmente se llevan en este caso, por ejemplo, los jueces, en un momento dado ya en el ámbito, por ejemplo, mercantil, civil, pues simplemente toman este acuerdo como sentencia. ¿Y qué es lo que sería necesario? Validar precisamente el convenio. Porque de lo contrario, vamos a encontrar lo que bien precisas, es que bueno, yo no quiero cumplir, ahora que me exijan el cumplimiento. Por los términos, digamos, de las figuras, aquí son figuras voluntarias, flexibles, que me permiten entrar hacia otro campo de la administración de la justicia. No necesariamente es una cuestión jurisdiccional, sino aquí las partes pueden intervenir y pueden llegar a consensos. Aquí hay un punto que me preocupa. Adelante. Te comentaba de la parte y sin ser de ninguna manera peyorativo, pero es que no somos especialistas en todo. Así eventualmente tenemos un conocimiento, siempre el conocimiento es limitado, muchas veces tenemos falta de información o información encontrada. Quisiera pensar que estos medios, la mediación y la conciliación, al contar con alguien, más allá de ser especialista en comunicación, un abogado, por ejemplo, que oriente a las partes con relación a sus derechos. ¿Se podría dar esta situación? O la otra es que patrón y trabajador, dentro de estos procedimientos, vayan asesorados y que participen estos representantes en su caso. No, yo creo que se tendría que caminar como se ha caminado también en otras materias, o sea, lo que es el Centro de Justicia Alternativa que están en los tribunales. Es decir, en este caso serían los tribunales laborales, tendrían que estar debidamente, digamos, abriendo los espacios y formar los conciliadores laborales para precisamente lograr el objetivo de la materia. Y yo insistiría, así como hay mediadores privados, ¿por qué no buscar también conciliadores en materia laboral que quieran en un momento dado no solamente entablar el pleito, sino buscar el consenso? Y yo creo que sería un tema muy interesante si ahorita se está precisamente pensando en la Ciudad de México, que se pretende ver como una parte de innovación, es sí formar mediadores en materia laboral y conciliadores en materia laboral adscritos sí al Centro de Justicia Alternativa. Entonces estás dando una viabilidad que en su momento pueda ser ratificado el convenio ante la autoridad jurisdiccional. Entonces le estás dando fuerza. Fíjate que ahí obviamente la parte de administrador público me brinca mucho. Me brinca mucho porque esta parte de los centros de justicia alternativa, al llevar un registro de privados más los propios que tienen ahí laborando, desde mi punto de vista es una duplicidad de funciones. Y eso es un primer punto. Y segunda, como buen abogado, pues yo prefiero el pleito, ¿eh? O sea, pues sí. me permite, déjame decirte, y ese es un punto donde dices, como abogado, eventualmente, pues, oye, pues un buen pleito, una serie de argumentación jurídica y demás. El problema son los clientes.
muchas veces esa separación, esa debida dicotomía entre lo que yo como profesional del conflicto quiero a la posibilidad de solucionarlo, es donde creo que hay muchos problemas, doctor. No sé. Concuerdo, sí. A ver, ¿para qué nos enseñan? Para el pleito. Sí. Pero el tema es que no todo se arregla con el pleito. ¿Cuántos asuntos han llegado? Y por ejemplo, nos podemos meter hasta una materia complicada como la agraria. Pues han llevado siglos, han llevado años y años y años en un pleito porque los abogados son muy buenos. Pero el conflicto sigue. El conflicto le cuesta al Estado, a las partes, a los abogados, a todos. Entonces, ¿queremos realmente fomentar una cultura de la paz o queremos fomentar una cultura de pleito? Porque la violencia impera. Sí, como comentas, dentro de los procedimientos agrarios, hemos visto que a pesar de que hay resoluciones que tardaron décadas en llegar, así como lo comenta el doctor, y asuntos muy antiguos, la solución no genera paz, sino que inclusive hemos visto actos de violencia grave, asesinatos, familias, desplazamientos, migraciones, ante estas resoluciones que realmente ni fue oportuna, ni fue expedita la justicia y no se logró la finalidad esperada, ¿no? Y aquí conflictos laborales, bueno, doctor, pues uno de los grandes problemas precisamente de los asuntos laborales, donde todavía estamos en las diversas etapas del procedimiento de implementación, es que hay juicios que en materia laboral individuales se han llevado 15 años, 20 años, y no avanzan precisamente por esta situación. Muchas veces ya hasta parece que lo van a cobrar los deudos, desafortunadamente. Así es. Y entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Ok, entonces. Es decir, yo concuerdo, el abogado debe estar entrenado en ambas vías. Pero ojo, si hubo una reforma constitucional es precisamente porque los tribunales se saturaron. Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que si fomentamos una educación hacia una cultura de la paz, hacia una justicia que en un momento dado entremos realmente, y esto lo pongo como ejemplo, porque hay culturas, por ejemplo, si nos vamos a pueblos indígenas, funcionan más estos mecanismos porque simplemente platicando las partes llegan a la solución. Les dices, preséntalo ante la autoridad, no, porque ello me lo agrava, claro. Entonces tenemos que aprender también de nuestros pueblos y también aprender de que no todo es pleito. Ok, aquí hay algo también que me gustaría, yo sé que tal vez excedo los alcances del tema, pero me gustaría conocer tu opinión. Yo sé que tal vez esto entre los estados, entre México, Estados Unidos y Canadá. La situación que al parecer ya es un problema de legitimación de contrato, donde yo, sindicato agraviado, pido que se active el mecanismo de solución de respuesta rápida laboral ante Estados Unidos, porque aquí en México no veo claro. Correcto. No sé cuál es tu opinión, doctor. Ahí. Bueno, mi opinión es que el TEMEC contempla los mecanismos alternos y está, por ejemplo, los tipos de paneles arbitrales que seguramente se activarán en función de cada una de las materias. Por ejemplo, ahorita la materia eléctrica seguramente se va a activar. La materia laboral, por ejemplo, igual para algunos sindicatos se va a activar. Es decir, son mecanismos que va a permitir precisamente en los sistemas jurídicos, tanto de Canadá, que es más del common law, igual que de Estados Unidos, y que el nuestro. Entonces, son mecanismos que están permitiendo entrar en un nuevo diálogo de cultura de la paz. Aquí el problema, desde mi punto de vista, sería esa parte donde para mí el mecanismo, creo que no es muy adecuado, pero es bueno. Eso sería, porque en nuestra realidad mexicana, quien lo pretende impugnar, fíjate que, quien pretende acudir, es el sindicato independiente que se duele del oficialismo. O sea, de entrada está nadando contracorriente. ¿Qué fuerza tendrá? No lo sé. Pero el hecho de buscar salir de tribunales nacionales para acudir a esto se me hace algo injerencista, doctor. No sé, o sea, me preocupa esa parte. Bueno, a ver, sí, son mecanismos, digamos, internacionales, de acuerdo. Pero a final de cuentas, yo creo que aquí también es importante realmente capacitarnos también en este tipo de situaciones internacionales. El mundo global ya nos exige esto.
y la justicia internacional nos está llevando hacia los mecanismos alternos. No todo es pleito, porque ahora, y hay algo interesante, las empresas para invertir en nuestro país, ¿qué están buscando? Pues también precisamente el uso de medios alternos. ¿Por qué? Porque la justicia no le confío. Y es muy cara. Y es muy cara. Entonces, para invertir también necesitas en un momento dado darles solidez, transparencia y certeza. Definitivamente. Son mecanismos que te permiten tener certeza, son paneles arbitrales. Y ahí la cláusula arbitral, si yo me obligo, yo estoy necesariamente que acudir a ese panel arbitral para resolver la diferencia. Entonces sí, efectivamente hay problemas, hay mucho camino que hacer. O sea, yo creo que no podemos ver lo negro y lo blanco, sino hay que aprender a ver los grises para encontrar una buena cultura de paz y entonces encontrar a ver cómo sí podemos mejorar, pero para construir no hay que destruir. Ok, creo que esa frase es con la que podríamos terminar. Para construir no hay que destruir. Como bien lo comentas, existen desde hace mucho tiempo estos medios alternativos. Sí. Lo importante es que ante nuestra situación y los retos que tenemos, tenemos que revalorarlos y utilizarlos. Y de hecho, muy probablemente, como bien lo comentas, tal vez cambiar la currícula de las escuelas de derecho con relación a involucrarnos más como académicos, alumnos, dentro de una nueva cultura, como bien lo señalas, una cultura de la paz. Doctor, ya llegó el momento de nuestro cierre. Agradezco muchísimo tu amable presencia con nosotros y en nombre del público, pues aprecio mucho tus conocimientos y obviamente cualquier duda te vamos a echar otra invitación. Aquí estamos nos vas a acompañar. Ok, claro que bueno, sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio IMEFI TV. Estaremos al pendiente de a ver si hay noticias el 1 de mayo, que es domingo. Entonces, no sabemos si va a haber algunos movimientos por ahí en materia laboral, pero si es el caso, estaremos aquí con esos temas en su espacio Mundo Laboral MX, el espacio que tenemos en IMEFI TV para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. No.